Excelentísimas e ilustrísimas autoridades, señoras y señores, como presidente de Nueva Economía Forum tengo el placer de recibirles de nuevo en la tribuna Andalucía del Fórum Europa que organizamos con la colaboración de Aquagesa Andalucía y Cajasol Banca Cívica. Hoy tenemos la especial satisfacción de recibir al alcalde de Almería, don Luis Rogelio Rodríguez Comendador, y el honor de que haya aceptado presentarle don Juan Ignacio Zoido, alcalde de la ciudad de Sevilla. La tribuna es suya. Buenos días, señoras y señores. En primer lugar, he de destacar la coincidencia de esta fecha. Yo no sé, querido José Luis, si ha sido buscada de propósito o no, pero es verdad que hoy hace un año que tomamos posesión los ayuntamientos andaluces en este nuevo mandato. Así que yo quiero agradecerle, en primer lugar, a todos los sevillanos la confianza que nos dieron en su día. Quiero agradecerle a todo el equipo que aquí estoy viendo y a aquellos que no han podido venir porque están trabajando el trabajo que vienen desarrollando. Y quiero al mismo tiempo agradecerles a todos ustedes que se encuentren en este marco incomparable para escuchar también a una persona como Luis Rogelio Rodríguez Comendador, que es un hombre como persona fuera de serie, como político comprometido, pero al mismo tiempo responsable de la transformación que está experimentando la ciudad de Almería. Querido secretario general del Partido Popular de Andalucía, queridos patrocinadores que hacéis posible que podamos tener encuentros como este, querido presidente provincial del Partido Popular en nuestra provincia, presidente de la Cámara de Comercio, secretario de la Confederación Andaluza de Empresarios de Andalucía, mejor dicho, señoras y señores. Vengo a este foro a presentar a un compañero y además a un amigo, que ha pasado muchos años de su vida política vinculada al municipalismo, prácticamente todos. Pero antes que nada quiero agradecer al presidente de Nueva Economía Forum, a José Luis Rodríguez, por poner a disposición este foro de expresión que, como hace ya mucho tiempo, viene acercando voces, viene acercando pensamientos y nos permite, como en este caso va a ser, compartir experiencias, conocimiento y también, ¿por qué no?, ambiciones e ilusiones. Hace muchos años que conozco a Luis Rogelio Rodríguez Comendador, muchos. Lo conozco mucho antes de que él y yo estuviéramos en política y antes comentábamos las vicisitudes que a uno le va marcando la vida. Quienes aquí se encuentren pueden entender que qué raro que hoy esté aquí la mujer de Zoido, ¿no? Es verdad que no suele venir. Bueno, pues está aquí porque ella es de Almería, ella es amiga de Luis Rogelio, yo viví en Almería y allí yo conocí a la que ahora es mi mujer. Y estos son los nexos de unión que a cada uno le va marcando también la vida. Nos conocíamos cuando él y yo compartíamos la ilusión por el derecho. ¿Y quién nos iba a decir que después de dedicarnos uno a defender a los ciudadanos, yo a impartir justicia, no siempre a gusto de todos, pues al final la política, pero sobre todo la política municipal, nos iba a unir? Por eso yo me he fijado mucho en Luis Rogelio Rodríguez Comendador. Ha sido un espejo para mí. Y nadie puede absolutamente negar la transformación histórica que ha experimentado Almería en los últimos años. Es cierto que en los últimos años, en los últimos 15, 20 años, las ciudades se han transformado. Ha habido fondos europeos, ha habido oportunidades, hemos vivido etapas de crisis cortitas, pero al mismo tiempo etapas de bonanza económica, y Almería las ha sabido aprovechar perfectamente. De una Almería de 120.000 habitantes a una Almería de 190.000 habitantes. Eso es saber transformar una ciudad. Por eso yo le doy la enhorabuena, porque en sus dos mandatos yo creo que han marcado un antes y un después en la Almería, desde que Luis Rogelio cogió la responsabilidad de marcar el rumbo de esa ciudad.
Es curioso, nos unen también dos circunstancias. Ni Luis Rogelio nació en Almería, ni yo nací en Sevilla. Pero es verdad que nadie que nos conozca podrá entender que ni uno ni otro hubiéramos nacido en Almería y en Sevilla respectivamente, porque son nuestras auténticas obsesiones. Por ello, yo quiero destacar ante todos ustedes la dedicación que por Almería ha tenido Luis Rogelio Rodríguez Comendador, anteponiendo siempre los intereses generales de sus vecinos a los intereses particulares. Ha sido ese alcalde que se ha encargado de desarrollar las grandes infraestructuras sin olvidar en ningún momento los pequeños detalles que satisfacen, pero que al mismo tiempo consiguen tener pues contentos, satisfechos a todos aquellos vecinos porque se le ha resuelto su problema. Yo suelo pensar que hay unas determinadas calles en Almería que partiendo desde el puerto, hoy por hoy llegan hasta la circunvalación con una extensión de 4 kilómetros las calles, creo que ha sido algo importantísimo. Peatonalizar grandes partes del centro de la ciudad sin necesidad de agobiarlo ni estrangular los centros que han sido peatonalizados. Dotándolo de parques subterráneos, yo creo que es también una de las grandes obras que Luis Rogelio ha aportado a su ciudad. Nuevo recinto ferial, nueva sede para la policía local, un mercado central, un bulevar de la Nacional 340 o esa gran infraestructura del desdoblamiento de la Nacional 347. Pero, señoras y señores, eso siempre compatible con la solución de los problemas que tienen sus vecinos en cada uno de los barrios. Siempre, siempre, siempre le he escuchado decir a Luis Rogelio que la mejor forma de cuidar la ciudad es mejorar la calidad de sus vecinos y que todo pudiera funcionar en condiciones. Por eso, Luis Rogelio es una persona a seguir. Señoras y señores, no voy a caer en esa tentación de quienes vienen a presentar a alguien, resulta que dan una auténtica conferencia. Yo no. He venido a hablar de Luis Rogelio y además les voy a decir una cosa, Luis Rogelio hoy se va a comprometer. Luis Rogelio no entiende siempre de estar complaciendo. Luis Rogelio es una persona que va a trabajar y a comprometerse por sus vecinos. Siempre dice lo que piensa y lo sabe decir muy bien. Y es verdad que estamos en un momento oportuno para que la voz del municipalismo se escuche con fuerza. Alcaldes del Partido Popular que hemos ganado las últimas elecciones municipales, alcaldes del Partido Popular que hemos ganado las últimas elecciones municipales también en Andalucía, aunque no nos hayan sabido reconocer esa victoria con la renovación de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, tenemos el derecho para alzar nuestra voz y que de una vez por todas podamos resolver el gran problema del municipalismo en España, que es el no saber qué competencias tenemos y no saber con qué financiación contamos. De esa manera se han ido produciendo un endeudamiento de los municipios al que se le ha puesto freno con las últimas medidas del Gobierno del señor Rajoy. En poco menos de un mes se han resuelto los problemas de financiación y de tesorería que teníamos para atender las deudas que hemos venido arrastrando en los últimos años, pero ahora estamos en la etapa de resolver qué competencias van a tener los ayuntamientos y con qué financiación vamos a contar. Señoras y señores, tenemos este mes para hacerlo. La sociedad no puede esperar, el municipalismo tampoco, y creo que Luis Rogelio también en ese aspecto algo va a aportar, pero sobre todo mucho tiene que decir, por la gran experiencia que atesora después de haber transformado una gran ciudad como es Almería. Muchas gracias, Luis Rogelio, por tu ejemplo y por tu dedicación. Tuya en la tribuna. Querido alcalde de Sevilla, querido Juan Ignacio, querido José Luis, querido Marcos, querido Antonio, muchísimas gracias a los patrocinadores por su amable invitación a participar en este reputado foro de debate. Y muchas gracias a Cuajés Andalucía y Caja Sol Banca Cívica por su patrocinio. Querido Antonio Sanz, secretario general, José Luis Sanz, presidente provincial, excelentísimas e ilustrísimas autoridades, querida Rosario, queridos compañeros y compañeras del Partido Popular,
miembros de la Confederación de Empresarios de Andalucía, empresarios, señoras y señores, queridas amigas, queridos amigos. Muchas gracias a todos ustedes por su presencia. Y gracias también a la magnífica cocina del Hotel Alfonso XIII, que seguro que algo ha tenido que ver en la presencia de ustedes en este desayuno. Igualmente, agradezco a mi delegada del Gobierno, la delegada del Gobierno de Andalucía, aunque no pueda estar en este momento con nosotros, que me llamó ayer, por estar acompañando a la ministra, y, por supuesto, también mis expresivas y gracias de todo corazón a mi presidente regional, a Javier Arenas, por su confianza de tantos y tantos años. Querido Juan Ignacio, querido alcalde, querido amigo, infinitas gracias por el honor que me has hecho al ser mi presentador en este importante foro y millones de gracias por tus palabras de todo el punto inmerecidas, sin duda fruto de tu cariño, al que sabes correspondo. Y gracias por ser el mejor alcalde de Sevilla, gracias por tu señorío, gracias por tu personalidad excepcional y gracias por tu amistad. Muchas gracias. Señoras y señores, la ciudad, entendida como fenómeno asociativo, natural y global, afronta en las sociedades occidentales un horizonte de transformación que, a mi juicio, es comparable al salto de incertidumbres y prestaciones que supuso en su día el cambio de la máquina de escribir al ordenador personal. Todos hemos pasado por eso. La primera vez que nos enfrentábamos a un ordenador descubríamos que, básicamente, los movimientos ante el teclado eran los mismos o muy parecidos a los que habíamos aprendido ante nuestra Olivetti. Sin embargo, el abanico de posibilidades que se abría con cada impulso sobre la tecla nos venía a mostrar una idea que luego ha cobrado mucho impulso en las corrientes de pensamiento. Y esa idea es que el futuro ya no es lo que era. Y si hablamos de ciudades, creo que todos somos conscientes de que las ciudades ya no son lo que eran. Por lo tanto, no solo es lícito, sino que resulta además de lo más conveniente preguntarse hacia dónde van las ciudades. Evidentemente, no existen certeras respuestas ni incontestables a esta pregunta. Sin embargo, lo cierto es que las ciudades de hoy no solo no son lo que eran, sino que probablemente nunca llegarán a ser lo que un día pensamos que podrían llegar a ser. Las cosas están cambiando de manera muy rápida y más vale que nos demos cuenta todos a tiempo. Queridos amigos, 300 años antes de Cristo, Platón dejó escrita una frase que nos puede ayudar a entender la compleja realidad que supone la gestión de las ciudades. Decía Platón: allí donde el mando es codiciado y disputado, no puede haber buen gobierno ni reinar la concordia. Y si todos los mandos son codiciados, el del ayuntamiento es, probablemente, el que mayores niveles de disputa y encono pueden generar, puesto que el cruce de pasiones e intereses en la ciudad se produce en la familiaridad de los nombres, los apellidos y las historias comunes, y eso, en ocasiones, pesa mucho más que las siglas. Todos los que alguna vez se hayan presentado a unas elecciones municipales saben perfectamente de lo que estoy hablando. Los ayuntamientos son los que, en buena medida, constituyen el primer factor de cambio y proceso de una ciudad. Así, al menos creo que lo perciben desde hace unos años los ciudadanos de Almería. Y es que, del modo en que se gestionan las ciudades, se convierten en verdaderas herramientas de prestación de servicios a los ciudadanos y de ellos va a depender el futuro de esa ciudad. Como todos ustedes saben, soy alcalde de Almería desde el año 2003 y en estos 9 años Almería ha cambiado mucho. Y creo, honestamente, que ha cambiado a mejor. Y, como digo, la mayoría de los almerienses coincide en esa apreciación, tal como hemos venido confirmando en la última década. En los próximos minutos, que espero no resulten demasiado tediosos ni largos, me propongo explicarles brevemente mi visión de cómo está cambiando Almería, de cómo podrá seguir progresando en el futuro y de cómo la racionalización de los recursos y los esfuerzos puede hacer de las ciudades andaluzas un marco no ya idílico, pero sí razonable de bienestar y de progreso. Pero cualquier análisis o proyección que queramos establecer en este sentido ha de estar siempre enmarcada por la crisis, que no puede ser la excusa permanente o la mantra que invocamos para justificar carencias o errores.
La crisis es una realidad que nos está obligando a cambios muy importantes a todos los niveles, pero también supone una oportunidad. Cualquier charla, cualquier conferencia o ponencia que se celebre en los últimos meses presenta la crisis como una oportunidad que nos permitirá salir reforzados y mejores, etcétera, etcétera, etcétera. Y personalmente no creo que tengamos que caer en el exceso de mostrarnos tan alegres por las oportunidades que nos ofrece la crisis al conjunto de la sociedad española y al resto de Europa. No voy a llegar a tanto. Y estamos mucho mejor, sin duda, sin crisis, y qué duda cabe de ello. Pero de lo que no hay duda tampoco es que o aprovechamos el momento para hacer importantes y profundos cambios o vamos a acabar dándole la razón a los mayas y sus teorías del fin de los días. Y esos cambios deben de tener y tienen que darse sí o sí en las ciudades. Hablaremos de lo que se ha dado en llamar las ciudades inteligentes, las Smart Cities. En un curso reciente sobre especialización en el Gobierno y desarrollo local, el profesor Alain Jordà, experto en desarrollo local, incidía en el impacto de la actual situación de crisis en el futuro de las ciudades, apuntando que los ayuntamientos se encuentran en una encrucijada que marca el fin de una época y el inicio de otra. Y los ayuntamientos tienen que cambiar porque la sociedad está cambiando a velocidad de vértigo. Fíjense en este ejemplo. Cuando yo tomé posesión de la alcaldía por primera vez, nadie nunca jamás había oído hablar de las redes sociales. Y no estoy hablando del Pleistoceno, estoy hablando del año 2003. Entonces no había WhatsApp, ni Skype, ni Twitter, ni Facebook. Había mucha gente que usaba el fax y los móviles serían para hablar y, si acaso, mandar mensajes. Y solo eso ya nos parecía una maravilla de la técnica. Fíjense si en 9 años han cambiado las cosas. Pues bien, hoy día los 7.000 seguidores de mi página de Facebook saben que esta mañana estoy aquí en Sevilla, hablando del futuro de las ciudades. Y lo más seguro es que luego alguien me pregunte sobre algo de lo que he comentado aquí. Y de paso me pedirán que el ayuntamiento arregle una farola o mire a ver un socavón de una calle que hace tiempo que no se ha arreglado. Toda esa proximidad e inmediatez en las relaciones del gobernante con el ciudadano, absolutamente impensable en el año 2003, en solo 9 años, después de una práctica cotidiana absolutamente normalizada. En solo 9 años, los almerienses han pasado de tener un alcalde en las vallas a tenerlo en el bolsillo, en la pantalla de su móvil, permanentemente. Solo, repito, en 9 años. Por tanto, ya ven que no es en absoluto exagerado o aventurado preguntarse por el futuro de las ciudades y sus gobiernos locales. Y en un mundo dominado por el impacto y el alcance de la tecnología en los usos cotidianos de las personas, conviene ir familiarizándose con el concepto de ciudad inteligente o Smart City. Esa idea nos describe un escenario real y más próximo en el tiempo de lo que quizás imaginemos, con ciudades en las que todo va a estar monitorizado, controlado y medido para una máxima optimización y eficiencia en el uso de los recursos. El agua, la electricidad, la contaminación del aire, la movilidad, los residuos, etcétera, etcétera. Se trata básicamente de aplicar tecnología a cualquier proceso que tiene lugar en la ciudad. Este modelo tal vez esté más presente en las sedes de las grandes empresas concesionarias, en el que acabará imponiéndose. Este modelo es el que va a acabar imponiéndose en la gestión de los ayuntamientos. Porque pueden ustedes estar seguros de que el concepto de ciudad inteligente encierra buenas ideas a las que hay que estar atento, pero dado que las realizaciones en este ámbito son escasas todavía y están en un nivel de pruebas piloto, es fácil que no todas las propuestas actuales lleguen a buen término. En todo caso, de lo que podemos estar seguros es de que las ciudades del futuro serán sin duda más inteligentes que las actuales, aunque quizás no se parezcan en absoluto al modelo que contemplamos hoy día. Pero este es un tema, desde luego, que habrá que seguir y explorar a ver cuál es su proceso evolutivo. Estamos hablando de nuevas tecnologías, pero no podemos perder de vista el tema de las nuevas energías y su reflejo en la gestión de las ciudades. Por ejemplo, de aquí a pocos años, los ayuntamientos tendrán que adaptar sus normas urbanísticas para que cada edificio o bloque sea capaz de generar su propia energía eléctrica y estará interconectado con los demás edificios a través de una red de intercambio energético comparable a las redes de intercambio de información que usamos diariamente en Internet. Este es el escenario que a medio plazo dibuja el economista, profesor y asesor americano
Jeremy Rifkin en su último libro publicado el año 2011, La tercera revolución industrial, en el que apunta a la importancia que para el desarrollo de las ciudades de todo el mundo va a tener en un futuro las energías alternativas e Internet. Les voy a ofrecer un dato. La Unión Europea se ha comprometido en el año 2020 a que el 20% de su energía sea renovable. Las energías renovables se encuentran en todas partes: el sol, el viento, las olas, incluso la basura. Tenemos suficiente energía limpia como para proveer a la raza humana hasta el fin de la historia. Pero, ¿cómo la almacenamos? En los edificios. El objetivo es conseguir que cada edificio en Europa y España se convierta en una pequeña planta de energía verde que lo haga autónomo para que no necesite ninguna energía extra. Por su parte, Internet se convertirá en el sistema nervioso de ese cambio de modelo urbano. Los edificios convertidos así en microcentrales energéticas proveerán de electricidad a los coches, puesto que en las ciudades también acabará imponiéndose el transporte verde. Y, lógicamente, todos estos cambios suponen un acercamiento al futuro. Quizás pueda parecer hoy ciencia ficción, pero no nos engañemos, porque seguramente en 2003 el Twitter, el Facebook, también parecía ciencia ficción y hoy son monedas de uso corriente. La nueva generación de automóviles eléctricos va a requerir también la creación de una red de puntos de alimentación, además de lanzar y relanzar la industria del automóvil. Les recomiendo la lectura del libro, sin duda interesante, llenos de argumentos que, como digo, pueden parecer de ciencia ficción, pero que algunos pueden ser sólidas realidades en unos años. Pero es que los cambios en la sociedad van mucho más allá. Rifkin nos habla también de un cambio en la economía, en el que las grandes empresas multinacionales van a perder peso en favor de las empresas más pequeñas, más locales y con una característica novedosa, puesto que van a ser empresas sociales en el sentido de que tendrán un doble objetivo de beneficio económico combinado con el beneficio social, dando empleo a personas con discapacidad, mejorando la producción agrícola local, ayudando a los sectores desfavorecidos y apostando por las energías alternativas. Hemos hablado de ciudades inteligentes o smart cities, pero también habría que hablar, y se está empezando a surgir en algunos países como Italia, las slow cities, las ciudades pausadas. ¿A qué se refieren? Aquellas ciudades que se esmeran en recuperar una calidad de vida perdida con la tranquilidad, la naturaleza, la gastronomía, el arte y la cultura por bandera. Un modelo al que aspira perfectamente mi ciudad por dimensiones y por clima. Efectivamente, todos estos cambios van a afectar al desarrollo económico de nuestras ciudades y debemos tenerlos en cuenta. Las energías alternativas y su implantación, la eclosión de las empresas sociales, las inversiones que significa avanzar hacia una ciudad inteligente, etcétera, etcétera. Todo un torbellino de ideas y posibilidades que fácilmente pueden marcarnos y llevarnos a tomar decisiones erróneas si no las consideramos con tranquilidad y con una metodología que nos ayude a otorgar a cada propuesta el valor que le corresponde en relación a la situación de nuestra ciudad. Debemos conocer hacia dónde vamos, hacia dónde va el mundo, pero sobre todo definir hacia dónde debemos orientar nuestras ciudades. Teniendo en cuenta que alrededor del 70% de la población de nuestro planeta vivirá en grandes ciudades, en las zonas civilizadas, dentro de muy pocos años. No tiene sentido apostar por una implantación de las energías renovables sin tener en cuenta los aspectos urbanísticos, de empleo, de movilidad y la repercusión que puede tener en las empresas locales. Queridos amigos del Fórum Nueva Economía, a la hora de ofrecerles una visión global sobre el presente y el futuro de las ciudades, quiero enfatizar en un dato que no podemos perder de vista. No habrá transformación, ni cambio, ni beneficio, ni progreso si toda esa reorientación o ajuste de rumbo no se sustenta en el pilar más importante de cualquier ciudad, su capital social, su capital humano. Y esa es la principal garantía de éxito. Hoy podemos decir que los distintos gobiernos no son el problema y también que los distintos gobiernos tampoco son la solución. Nosotros, los ciudadanos, somos la solución. Una de las citas clásicas de Keynes es que cuando las circunstancias cambian, las personas inteligentes cambian. Y no pretendo yo aquí abrir el debate keynesiano, ni mucho menos. Pero es que es evidente que así como los tiempos cambian, las instituciones deben adaptarse a esa evolución. Por lo tanto,
cabe esperar que los ayuntamientos tengan la humildad suficiente para no tratar de solucionar todos nuestros problemas, porque no van a poder hacerlo, pero sí que tengan la fortaleza y capacidad necesaria para proporcionarnos las herramientas y palancas que puedan solucionar nuestros problemas. Señoras y señores, como todos ustedes saben, la Constitución atribuye al Estado la competencia exclusiva para establecer las bases del régimen jurídico de las administraciones públicas. Esta competencia se materializó en la Ley de Bases de Régimen Local del año 85, que es el documento del cual parte la organización municipal española. Esta ley siguió sustancialmente el modelo tradicional de administración local española, especialmente por lo que a municipios se refiere, y ello se hace patente en aspectos tan relevantes como el sistema orgánico o la competencia de las entidades locales. Dicha ley, por otra parte, ha sido objeto de numerosas reformas, la más importante operada por el llamado Pacto Local. Sin embargo, la experiencia demuestra y ha señalado que esas disposiciones legales se han visto superadas en muchos aspectos por las exigencias de una vida local dinámica, rica, profundamente influida por las importantes transformaciones sociales, económicas y culturales que han venido especialmente experimentando los municipios durante las 3 últimas décadas. No puede decirse que el régimen jurídico local haya respondido hasta ahora con un grado suficientemente alto a las necesidades específicas de los municipios, sobre todo a los que tenemos un nivel de población medio o alto. Y se hace preciso abordar profundas reformas normativas que den respuesta a las necesidades experimentadas por el municipalismo español para poder hacer frente así a las mismas en el contacto de una sociedad dinámica y en constante evolución. A mi juicio, uno de los aspectos de las leyes de régimen local que necesitan una reforma más urgente es la propia participación ciudadana. Los políticos no debemos alejarnos del capital social y humano más importante, de los ciudadanos. Muchas veces los ciudadanos nos ven como aquella élite que se dedica a gestionar lo que ellos nos han puesto en las manos, pero sin contar con ellos. Hay que intentar que esa divergencia existente se convierta en aproximación y podamos hacer que los ciudadanos vean en la gestión política el uso racional de los recursos públicos puesto en manos de personas eficientes que sean capaces de llevar a cabo una gestión como la que ellos quisieran hacer en sus propias casas. Y en este sentido me gustaría destacar la labor que está haciendo el Ayuntamiento de Almería, que ha creado la figura del millón participativo que otorga a las asociaciones vecinales la potestad de decidir a la hora de decidir el destino de 1 millón de euros en inversión pública. Por primera vez, los vecinos de Almería van a decir y dicen ya hace algunos años dónde y cuándo se invierte su dinero. Por otra parte, y sin perjuicio de que en el futuro próximo debamos afrontar la elaboración de una nueva ley de bases de régimen local que constituya un instrumento adecuado para que nuestros gobiernos locales afronten sin complejos los retos que le presenten los albores de este siglo XXI, los ayuntamientos requerimos de forma inaplazable la adopción ya de una serie de reformas tendentes a la racionalización y modernización que tiene que responder a una sociedad avanzada incluida en el siglo XXI. En el futuro habrá que reforzar el papel de las mancomunidades seguramente, de forma que se mejore la regulación de sus potestades, sin descartar la posibilidad de que puedan crearse entre municipios de distintas comunidades autónomas. Hablaremos sin tapujos de la posible fusión de municipios y, en relación con el actual contexto de crisis económica, podría ayudar a solventar situaciones de parálisis y bloqueo de pequeños municipios. Y, fundamentalmente, cada administración pública una competencia y la financiación adecuada para desarrollar una competencia. ¿Se ha acabado ya el lío competencial que tenemos en nuestro país? Todas las administraciones haciendo lo mismo, gastando el dinero público inútilmente en proyectos que son exactamente iguales unas que otras. Hasta ahora ha habido posibilidades, a partir de ahora ya no. La situación económica no permite más frivolidades con el dinero público. Se ha acabado la fiesta, se ha acabado, si me permiten la expresión coloquial, el cachondeo. Cada administración tiene que saber lo que tiene que administrar, tener la capacidad financiera para hacerlo y, por supuesto, hacerlo con eficacia, con sensatez, con sentido común, siendo responsables cada administrador público de lo que hace. Y si hay administradores públicos que no están capacitados para ello o no son capaces, que no lo hagan,
porque no todos servimos para todo. Y la ciudadanía española exige de sus responsables políticos la seriedad y el rigor necesarios para que cada uno afronte con responsabilidad aquello que tiene que hacer. Y sobre todo, señoras y señores, por una razón fundamental. Estamos administrando dinero de todos los ciudadanos. Por tanto, el rigor en la administración del dinero público tiene que ser el leitmotiv fundamental de aquellos que nos dedicamos a la cosa pública por vocación y que somos administradores de lo ajeno. Señoras y señores, la austeridad es imprescindible en la gestión municipal. Así lo hemos entendido desde el Ayuntamiento de Almería, mucho antes de que algunos se empeñasen en hacernos creer que nuestra economía estaba en la Champions League. El Ayuntamiento de Almería hizo lo que debió hacer en el día anterior. Por eso ahora nos supimos anticipar a la crisis. Estamos haciendo lo que haría cualquier familia responsable, cualquier empresa responsable con sentido común, que es adaptar nuestros gastos a nuestros ingresos. No hay ni más secreto ni tampoco más remedio. La ciudad de Almería tiene casi 200.000 habitantes, 193.000 de derecho. No es una ciudad grande ni pequeña, es una ciudad de tamaño medio, con una densidad de población razonable en su espacio urbano, y las necesidades de una ciudad de este tipo pasan en buena medida por la gestión de su ayuntamiento. Los ayuntamientos que hemos sido los grandes olvidados de los cambios y transformaciones que ha experimentado nuestra nación en los últimos 30 años. Seguimos sin tener una financiación acorde con las crecientes necesidades que nos plantean los vecinos. Por tanto, nos vemos forzados a hacer más con menos. Ya sé que parece difícil, pero en el caso de Almería ha sido posible. En estos momentos, Almería es el 6º ayuntamiento más solvente de toda España. ¿Y cómo es posible esa situación? Pues, como he dicho antes, hemos adaptado nuestros gastos a nuestros ingresos, y como los ingresos han ido cayendo de forma espectacular en los últimos años, hemos recurrido al viejo sistema de la lata de galletas. Una teoría económica que, desde luego, no se explica en Harvard ni en Deusto, que la ponía en práctica mi abuela, ahorrando todos los meses los céntimos sueltos en una lata, porque al final siempre se contaba con un poquito para hacer frente a cualquier extraordinario. Ajustar el gasto allá donde fuera posible, buscar la mejor relación calidad-precio en los servicios y, sobre todo, no malgastar ni perder ni un solo euro. Austeridad, rigor, control y, por supuesto, perspectiva de futuro. Estos son los ejes de actuación de cualquier administración pública en estos momentos. Más allá de ello, no olvidemos que el futuro depende de nosotros mismos. Nuestra responsabilidad de gobernantes nos hace ver que somos el espejo en el que se miran miles y millones de ciudadanos que no están dispuestos en estos momentos a que se derroche ni un solo euro que sale de sus bolsillos para ser malamente invertido o despreciadamente tirado. Por tanto, el ejemplo de la gestión pública tiene que ser la primera condición de cualquier responsable político que afronta el reto y asume voluntariamente el hecho de presentarse a unas elecciones para ocupar un cargo público. Señoras y señores, plantear el modelo de ciudad que queremos para Almería es para el Ayuntamiento un objetivo que nace de la suma de esfuerzos y de la oportunidad de combinar la potencia creativa de los almerienses con la ubicación geográfica, que nos ha hecho históricamente punto de encuentro y convivencia de culturas. Todo ello, unido al desarrollo económico y tecnológico, debe generar para Almería una posición de desarrollo económico. Los Juegos Mediterráneos fueron un factor desencadenante del progreso de nuestra ciudad. Juntos pudimos hacerlo, y eso supuso una transformación importante desde el año 2005 y, sobre todo, la percepción de que éramos capaces de superar retos internacionales importantes, lo que con legítimo orgullo supuso una mejora de la conciencia propia de los ciudadanos almerienses. Hemos hecho en los últimos años inversiones solo en materia deportiva por encima de los 40 millones de euros y en infraestructuras públicas por encima de 300 millones de euros. Hay un nuevo concepto de capitalidad en Almería y por ello hemos entendido que la nueva percepción significa
nuevas apuestas por el futuro. En Almería, señoras y señores, se vive bien. Lo voy a decir de modo muy sencillo. Es una ciudad con una calidad de vida envidiable y yo diría que en los últimos 10 años se vive mejor. Y ello se debe a que el Ayuntamiento, como administración cercana, garantiza el funcionamiento de los servicios públicos. Hemos hecho un ayuntamiento de todos y para todos y queremos seguir haciéndola. Tengo la costumbre de ser optimista, por naturaleza, y espero que el cambio de financiación sea pronto una realidad porque es de justicia y supone también una necesidad. Y lo digo además en presencia de mi amigo Juan Ignacio, en su calidad de presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias. Pero además hay algo de futuro que tenemos que intentar entre todos. Yo confío en Andalucía y en los andaluces, en su iniciativa y en su capacidad de superación y voluntad de seguir progresando. Pero, queridos amigos, un país donde el 70% de sus estudiantes actuales quiere ser funcionario es un país que no va a evolucionar adecuadamente. Si no sacamos emprendedores y empresarios de las universidades, si no somos capaces de combinar el autoempleo en una situación de dificultad, estaremos cercenando el posible futuro de nuestra nación. Y quisiera que mis últimas palabras fueran nuevamente agradecimiento al Fórum Nueva Economía y a sus patrocinadores por su invitación para compartir con todos ustedes mi visión sobre el futuro de las ciudades en general y de Almería en particular. Hace un año renovamos la confianza de los almerienses. No debimos haberlo hecho muy mal, porque ganamos con una mayoría muy razonable. De 27 concejales sacamos 18, siendo el que les habla el segundo alcalde más votado de capital de provincia. Queremos seguir en la tarea de la seriedad y del rigor, y en esa tarea tenemos que trabajar todos, no solo las administraciones, sino también los ciudadanos. Ese es nuestro reto de futuro. Muchísimas gracias por su atención y por su paciencia. Muchas gracias, señores alcaldes. Empezamos ya por las preguntas. Don Luis, me va a disculpar usted. Hay una pregunta bastante insistente para don Juan Ignacio. Como excepción, ¿permite usted que se haga? Faltaría más. Señor alcalde, ¿cómo va a actuar usted ante los trabajadores del Ayuntamiento de Sevilla que se manifiestan esta mañana? Bien. Buenos días. En primer lugar, trasladarles que hoy no se encuentra aquí entre nosotros porque está en Madrid nuestro presidente Javier Arenas, y yo en su nombre pues quiero felicitar a Luis Rogelio por las palabras que ha pronunciado, los compromisos que ha vuelto a ratificarse en ellos y ha adquirido, y al mismo tiempo el agradecimiento hacia todos ustedes. Dicho esto, querido José Luis, señoras y señores, en especial al que le haya hecho la pregunta o a los varios que la hayan hecho, vamos a actuar con la misma seriedad y responsabilidad que hemos venido ejerciendo desde el primer momento. Decíamos que hace un año que asumimos el gobierno de la ciudad. Quienes están aquí de Sevilla pueden conocer, a través de los muchos datos que hemos venido ofreciendo en este año, la situación que nos encontramos. Nos dijeron una deuda de 340 millones y la deuda supera los 750 millones de euros. Esa es la realidad que nos encontramos, con unas empresas como Tusán, con una deuda acumulada de 130 millones de euros, con Lipasán, con una deuda también tremenda, Mercasevilla en causa de disolución la Fundación de Sevilla. No le voy a seguir hablando porque si no, eso ya ha pasado a la historia. Y es verdad que nos pusimos el primer plan de ajuste, nos lo puso la delegada de Economía y todos lo asumimos. Muchas gracias, Asunción, por ponernos desde el primer momento el plan de ajuste. Nosotros mismos nos lo aplicamos. No ha sido necesario que viniera después el Gobierno a ponérnoslo. Ya no nos lo pusimos. Les voy a dar simplemente una cifra. Redujimos el 25% de los cargos de libre designación. Redujimos de 21 delegaciones a 7 delegaciones. Y fíjese, solamente por ponerles un ejemplo, en la delegación de urbanismo
eliminamos 17 cargos a dedo. Eso ha supuesto un ahorro de 2,5 millones de euros. Eso supone, pues imagínense, a lo largo de 4 años, estamos hablando del ahorro de 10 millones de euros solo en urbanismo. Pero ¿saben otra cosa? Eliminé todas las dietas que había para el alcalde y todos los concejales al formar parte de los consejos de administración y de las comisiones de las distintas empresas públicas y organismos autónomos. Todo eliminado. A partir de ahí, ¿qué hicimos? Negociar con los trabajadores desde el primer momento. Hemos conseguido un acuerdo con Tusán. Se está reduciendo la deuda, se está mejorando la velocidad comercial, hay unas relaciones pacificadas con todas las centrales sindicales que forman parte del comité de empresa. Hemos colocado a todos aquellos que venían durante años acampados en el ayuntamiento, hemos conseguido recolocarlos a todos y, señoras y señores, ellos se han bajado un 5% el sueldo. Yo le di las gracias a los trabajadores por esa responsabilidad. Exactamente igual hemos llegado a un acuerdo con Lipasán, otro acuerdo histórico y que conlleva también una rebaja de sueldo a partir del año que viene. Hemos conseguido un acuerdo en Emasesa, una empresa que, siendo una empresa de agua, pues también estaba en pérdida, y hemos conseguido ahora mismo también ya sanearla y al mismo tiempo tener un ahorro de masa salarial del 5%. Hemos llegado a un acuerdo con la policía. 10 años venían demandando que se atendieran unas condiciones que por ley se le habían reconocido. Hemos llegado a un acuerdo con ellos. Estamos negociando con los bomberos y estamos negociando con quien hoy se está acampando porque reclaman pues una morosidad a la hora de aplicar las 37 horas y media que por ley hay que aplicarle. Yo le pido a los trabajadores que, igual que hemos conseguido grandes acuerdos en los otros colectivos dependientes del ayuntamiento, que también vamos a hacer los mismos esfuerzos, pero que también nos exige la responsabilidad el aplicar la norma tal y como se ha acordado, porque no puede haber ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Tenemos que aplicar la ley para todos porque es nuestra responsabilidad, pero lo haremos siempre desde la negociación, utilizando el diálogo como instrumento importante para llegar al acuerdo, y espero que pueda ser. También es verdad que deben ser las circunstancias que han cambiado en los últimos momentos, porque cada vez que hay una negociación nunca he visto yo que haya la medida de presión en la misma puerta. Vamos a terminar de negociar y, si no les gusta lo que se ha acordado, pues que vinieran las medidas de presión. Pero como alcalde ya estoy acostumbrado a muchas cosas, pero lo que jamás me acostumbraré es a no ejercer la responsabilidad que, como alcalde de todos los sevillanos, me hayan votado o no, tengo que hacer, porque no pienso dejar la misma herencia que me encontré. Muchas gracias. Pues ahora ya con don Luis Rogelio. Antonio Isasa le pregunta: la Federación Española de Municipios y Provincias está trabajando en un pacto de competencias. ¿Cuáles de las competencias que tienen ahora o desempeñan los municipios cree usted que podrían y deberían ser asumidas por el Estado? ¿Y cuáles de las que tienen otras administraciones, en concreto la Junta de Andalucía, deberían ser asumidas con suficiente dotación económica por los ayuntamientos y en concreto por el de Almería? Bien, en cuanto a la primera parte de la pregunta, por ejemplo, las policías locales deberían ser asumidas por el Ministerio del Interior, en coordinación con las policías autonómicas, Guardia Civil y Cuerpo Superior de Policía. En cuanto a las políticas urbanísticas, deberían ser asumidas íntegramente por los ayuntamientos. Los organismos tutelantes, como en este caso la comunidad autónoma, no puede paralizar el progreso de una ciudad arbitrariamente, como sucede en la actualidad a la mayoría de los ayuntamientos. 2 ejemplos nada más. Anunciación Cortés le pregunta: dicen que usted está apretando mucho a los concesionarios de servicios públicos municipales. ¿No corre el riesgo de que se pase usted de rosca o es que había mucho margen en los contratos? Bien, realmente cuando la situación era la que era, podíamos permitirnos ciertos márgenes. Hoy día no, y por tanto es evidente que estamos apretando a las concesionarias, pero las concesionarias que vienen a Almería saben perfectamente que vienen a una ciudad y a un ayuntamiento que paga, con lo cual pueden permitirse ciertos márgenes más cortos
que en otras condiciones pues serían más complicados. El Ayuntamiento de Almería es un ayuntamiento serio, un ayuntamiento que cumple sus compromisos y eso permite a las concesionarias que puedan ajustar también sus beneficios. José Luis Calvo, presidente del Instituto Andaluz de Tecnología, dice, después de 9 años de alcalde, ¿cómo compatibiliza la gestión del día a día con los proyectos estratégicos para la ciudad? ¿En qué se quiere especializar Almería? Almería es fundamentalmente una ciudad de servicios, una ciudad abierta al mar, una ciudad milenaria, vieja y antigua, que ha sido crisol de culturas y de civilizaciones. Una ciudad muy abierta, una ciudad en la que, lógicamente, tenemos que apostar fundamentalmente por el turismo cultural, un turismo en el que no olvidemos que una parte importante del Parque Natural Cabo de Gata pertenece a la ciudad de Almería. La ciudad de Almería tiene 24 kilómetros de costa y tiene un acervo cultural, que evidentemente no somos Sevilla, ni somos Córdoba, ni Granada, pero tenemos lo nuestro y tenemos que ponerlo en valor. Tenemos un problema, tenemos una administración autonómica que permite que el segundo recinto árabe más grande de España, que es la Alcazaba de Almería, segundo recinto árabe más grande después de la Alhambra, esté en unas condiciones pues no especialmente para ser visitadas. Y yo me he preguntado alguna vez, y lo he hecho en Almería, y me gusta hacerlo aprovechando los micrófonos en la capital de Andalucía, ¿qué ocurriría si ese monumento árabe no estuviera en Almería y estuviera en Málaga, en Granada, en Sevilla o en Córdoba? Evidentemente no estaría en las condiciones que está. Señor alcalde, ante una eventual subida del IVA, ¿usted defiende que no se suba el tipo que grava los productos alimentarios que constituyen una de las primeras fuentes económicas de Almería? Evidentemente, como sector primario la agricultura es fundamental, pero en Almería la agricultura mucho más, porque no estamos hablando de la clásica agricultura, estamos hablando de una agricultura de primor, una agricultura que factura 3.000 millones de euros al año, una agricultura que son 27.000 hectáreas bajo plástico, que suponen una riqueza importantísima que, sumada al PIB provincial, equilibra el PIB de Andalucía. Por tanto, nuestra agricultura debe tener la protección adecuada para saber que hay muchos miles y miles de puestos de trabajo que dependen de forma directa e indirecta de ella, y sobre todo que en tiempos de dificultad económica y de crisis como los que estamos atravesando, la exportación de 3.000 millones de euros al año no es ninguna fruslería. Entonces, yo apostaría, evidentemente, porque la supuesta o futura o posible subida del IVA, evidentemente, no afectará a la agricultura. Arturo San Cristóbal le pregunta, ¿cuáles son los municipios que deberían fusionarse en Almería? Como alcalde de la capital, ¿tiene usted en proyecto asumir o absorber municipios periféricos a la capital? No tendría ningún inconveniente, fundamentalmente aquellos que están en el límite absolutamente del término municipal, como supone el municipio de Huércal de Almería, que es un municipio de 17.000 habitantes, que está absolutamente pegado a la ciudad de Almería, que prácticamente pasar de una calle a otra significa pasar de un municipio a otro. Y, por supuesto, hay que tener en cuenta una cosa, no solo en la provincia de Almería, sino en España. Un país como el nuestro no se puede permitir el lujo de tener más de 8.000 municipios. Yo sé que esto suena muy duro y que es complicado por el hecho de los propios chauvinismos locales y el sentimiento patrio, entre comillas, de cada uno de los habitantes de esos municipios. Pero la realidad indica que la gestión eficiente y futura en la que España va a tener que entrar sin más remedio, en esa gestión va a ser imposible el mantenimiento de ayuntamientos de 60, de 100, de 150, de 200 habitantes. Me parece absolutamente disparatado. Un país como Alemania, que tiene 84 millones de habitantes, no llega a 1.000 municipios. Nosotros, con 47 millones de habitantes, tenemos más de 8.000. Seamos sensatos. Carlos Torres dice, algunos compañeros suyos del Partido Popular están defendiendo que las diputaciones sean por elección directa. ¿Está usted de acuerdo? Yo he sido 8 años presidente de Diputación, antes de ser alcalde. Y es evidente que las diputaciones prestan un papel importante, fundamentalmente a sus municipios pequeños. Está claro también que la elección directa de las diputaciones le daría quizás una mayor legitimidad, puesto que al ser una elección indirecta, bueno, pues de alguna manera pierde esa dirección que los ayuntamientos tenemos por ser el objeto de elección directa. Es una cuestión a pensar, pero yo creo que habría que replantearse también el papel futuro de las diputaciones. ¿Cómo puede pedir, le pregunta Carlos Sánchez,
¿Cómo puede decir usted que los gobiernos no son ni la solución ni el problema cuando Andalucía sigue siendo la cola de Europa por culpa, principalmente, de los gobiernos que llevamos sufriendo tantos años? Pues por una evidencia absoluta. ¿Quién ha puesto esos gobiernos? Los ha puesto los ciudadanos. Ellos son responsables directos. Luis Antonio Sánchez, ¿qué le hace pensar que el AVE llegará a Almería en esta legislatura? ¿No le parece que bastante tiene ya el Gobierno con cumplir sus compromisos en esta misma materia con el País Vasco, Galicia y Asturias, por ejemplo? El AVE no va a llegar en esta legislatura a Almería, evidentemente. No sueño yo con eso, pero ni en esta ni en la siguiente. Ha hablado de las Smart Cities, de las ciudades inteligentes, convencido de que ese es el futuro de las... ¿Me estoy perdiendo algo? No. Sonrisas de Juan Ignacio. No, que sigue viviendo la realidad. Es un buen consejo. Soy muy poco políticamente correcto, ustedes me perdonarán por eso. Pues aquí esta mañana está siendo usted muy correcto. Me alegro. Puede perder la compostura en algo si quiere. No. Solo tiene crédito. Tiene Crédito. Luego va a haber una pregunta que le va a poner a usted en riesgo esa corrección política. Adelante. Ha hablado de las Smart Cities, convencido de que es el futuro de los ciudadanos, con el presupuesto actual fuertemente condicionado por las restricciones. ¿Es posible desarrollar actuaciones de este tipo a corto plazo? ¿Ha puesto en marcha algunas actuaciones de este tipo hacia el perfil de Smart Cities? No, todavía no, porque es evidente que estamos en una situación que es complicado afrontar esa nueva proyección de las ciudades. Pero es también evidente que dentro de unos años, estás hablando de 8, 10, 12 años, eso va a ser algo absolutamente normal. En Estados Unidos está ocurriendo ya en algunas ciudades y nosotros iremos por ese camino si queremos, desde luego, prestar los mejores servicios y controlar los déficits públicos y controlar también la emisión de energías que no sean renovables. Pues aquí viene la pregunta del reto. Pues adelante. ¿Cree que la sucesión de don Javier Arenas debe producirse a corto plazo para que se incorpore a otras responsabilidades en Madrid? ¿Será un alcalde el sucesor de don Javier Arenas al frente del partido andaluz? ¿Zoido, Nieto, Rojas? Bien, como primera premisa, yo creo que Javier Arenas, que ha ganado las últimas elecciones autonómicas por vez primera y después de 30 años, es nuestro bastión más importante y el mejor político que tiene el Partido Popular de Andalucía. Es más, lo voy a decir con toda claridad, no creo que haya habido ningún político en Andalucía de ningún partido que haya desarrollado el trabajo y la labor que Javier Arenas ha hecho en Andalucía. Ninguno. Ni ninguno que conozca con tanta intensidad y tanto detalle todos y cada uno de los municipios de Andalucía. Eso es algo que no se ha dado políticamente y que dudo mucho que pueda darse en el futuro, ese nivel de implicación, de competencia y de sacrificio. Segunda pregunta. Quien tiene la palabra es quien ha ganado las elecciones. Y yo, desde luego, en mi opinión, respaldaré lo que mi presidente regional diga siempre. ¿Un alcalde el sucesor? Cabe una posibilidad, pero somos muchos miles de militantes en Andalucía. Hay gente muy preparada en nuestro partido en todos los niveles. No solo hay hombres, sino muchas mujeres preparadas también. Y es una cuestión que tendremos que decidir los peperos andaluces en el próximo Congreso o en el siguiente o cuando toque, porque por ahora, desde luego, no toca. Ángel Los Santos dice, a usted se le llena la boca diciendo que el de Almería es uno de los ayuntamientos más solventes de España. ¿Cómo están realmente las cuentas? ¿Están ustedes al corriente en el pago de sus servicios a proveedores y acreedores? Ana Robles dice, ¿tiene usted esperanza y confianza en cobrarle a la Junta de Andalucía los casi 2,5 millones de euros que le debe al ayuntamiento por impago de impuestos y tasas? No. ¿Cómo se ha podido llegar a esta situación? Bien, en cuanto a la primera pregunta, nosotros pagamos habitualmente a nuestros proveedores una vez que son validadas las facturas en intervención en un plazo de 64 días, que no es que sea excepcional, pero que para los tiempos que corren no está nada mal. En segundo lugar, nuestro endeudamiento no excede del 65% de nuestros ingresos corrientes, con lo cual nosotros teníamos en un principio la posibilidad de endeudamiento hasta el 110, después se rebajó por ley hasta el 75, nos quedan todavía 10 puntos para llegar a ese límite que estaría entre el 65 y el 75%. Y, en último lugar,
decir que no tengo ninguna esperanza de que la Junta de Andalucía pague el dinero que le debe al Ayuntamiento de Almería. ¿Y qué va a hacer? Pues mire usted, intentaré compensar y no pagar yo alguna cosa que pueda deber a la Junta de Andalucía, porque de otra manera no va a ser posible. O sea que ya lo tiene usted visto. Sí. Manuel Soriano, de Olcín, dice: el proyecto de mayor capacidad de transformación y mejora urbanística de Almería es, sin duda, el soterramiento. ¿En qué situación está este proyecto? José Félix, de Jarquil, le pregunta, sí. O de Jarquil, ¿cuáles son los plazos reales para el soterramiento y la finalización del paseo marítimo? Los plazos reales para la financiación del paseo marítimo es adjudicación en este año 2012, final de 2012. En cuanto al soterramiento, evidentemente es un proyecto de futuro, un proyecto caro, un proyecto importante, que en la actual coyuntura económica es inabordable en este momento. Luego tendremos que esperar con paciencia y resignación cristiana a que los tiempos cambien, a que la financiación y la capacidad económica de las administraciones mejore para poder afrontar ese proyecto. Pero es que es de una absoluta absoluto sentido común. Ahora mismo no están los tiempos para invertir 300 millones de euros en un proyecto de soterramiento en el que estamos esperando el AVE, y como lógicamente si no ha llegado el AVE, ¿para qué queremos el soterramiento? Miguel Sánchez, de Aproser, Andalucía, le pregunta si cree usted que Almería tiene las comunicaciones adecuadas. No, evidentemente tenemos un déficit de infraestructuras de comunicaciones importante. Somos la única capital de Andalucía que no está unida todavía por la costa con Málaga, que es la capital del turismo de nuestra tierra, de Andalucía, y que nos hace una falta tremenda. Nuestras comunicaciones aéreas son muy caras y escasas, y nuestro ferrocarril tarda 7 horas y media en llegar a Madrid y 5 horas y media en llegar a Sevilla. ¿Algo nuevo sobre el Palacio de Congresos? No, no hay nada nuevo sobre un Palacio de Congresos que requería una inversión de 40 millones de euros y el Ayuntamiento no está en condiciones de afrontarlo. María Pérez Galván dice: ¿puede darnos algún consejo para que Sevilla consiga tener por fin la ciudad de la justicia? Y dice: enhorabuena por la de Almería. Bueno, la de Almería era un proyecto a hacer en 3 años y tardó 9, 3 veces más nada más. En fin, a mi amigo Juan Ignacio, que tiene muchísimas virtudes, le adornan una cantidad de virtudes importantes, creo que la paciencia es una de ellas también y creo que necesitará paciencia. Arturo Fernández le pregunta si sigue estando la inversión para la mejora de los barrios almerienses entre sus prioridades a pesar de los recortes. Sí, de hecho hay ahora mismo obras en 6 barrios de Almería, algunas de ellas con mucha profundidad. No en la cuantía, evidentemente, que podíamos cuando teníamos otras condiciones económicas, pero eso significa que no hemos tirado la toalla en ese aspecto y que seguimos invirtiendo. Pues muchas gracias, señores alcaldes. Antonio Milla, en nombre de las entidades que hacen posible esta tribuna Andalucía, va a despedir el acto. Gracias, Luis. Buenos días a todos los asistentes, autoridades, don Luis Rogelio Rodríguez, comendador, alcalde de Almería, don Juan Ignacio Zoido, alcalde de Sevilla, presidente de la FEM, don José Luis Rodríguez, presidente de Nueva Economía Forum, y don Marcos Contreras, vicepresidente de Cajasol Banca Cívica. En nombre de los patrocinadores, les agradezco a todos su asistencia a esta conferencia de desayuno del Fórum Europa Tribuna Andalucía, que confiamos haya sido de su interés, nos haya permitido a todos conocer pues el enfoque que el alcalde de Almería tiene de cómo deben de evolucionar las ciudades, cómo deben de ir entrando cada día más en el concepto de ciudad inteligente, de Smart City, y en concreto pues cómo debe de evolucionar y cómo está evolucionando y ha evolucionado la ciudad de Almería. Agradecer finalmente a Nueva Economía Forum su invitación a que participemos en estos eventos de Tribuna Andalucía que fomentan el diálogo político, social y económico en nuestra comunidad. Y, como no, a todos ustedes por su presencia en este acto. Hasta el próximo. Muchas gracias.